hay consistencia en la marca, pero hay ejecución local con palancas comerciales locales y conocimiento del consumidor local. La estrategia es sobre opciones y la estructura tiene que seguir a la estrategia. En teoría, en estricta teoría, un 5% de tu revenue debería ser lo que tú usas para marketing. Cuando tú tienes organización en lo que quieres hacer, eso para mí es lo primero y lo más importante. Tú tienes que tener clara cuál es tu visión en tu estrategia y cuál es tu resultado deseado, pero tienes que tener la flexibilidad para poder decir, por aquí no fue, y regresarte y pivotear con relativa rapidez. Si tú no tienes una estrategia comercial completa, donde tienes marketing y tienes ejecución y disciplina operativa, es muy difícil que una sola campaña te mueva la aguja. Tengo el honor de tenerle aquí a Susana Goitia, a Susi, que es mi amiga, ya un par de años, y con un currículum maravilloso. Cuéntanos Porque un poquito, ¿no? es lo más pequeño que puedo decir, por Dios. 12 años en Pepsi, Ya. en PepsiCo en México. 11 años en Coca-Cola. Un tiempo en México, otro tiempo fue acá, que fuiste gerente general en la región centro de México, después gerente general en la región norte de México, después viniste acá al Ecuador de México, gerente general, y hoy día es asesora, consultora, emprendedora, speaker a nivel latinoamericano, Dios mío, o sea, no podemos tener un honor más grande. Susi, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias y sobre todo por esta maravillosa bienvenida. Y bueno, feliz de estar contigo, feliz de saludarte, siempre feliz de conectar con mi gente hermosa del Ecuador, que es un país que amo tanto y que me cambió la vida, porque en Ecuador decidí yo dejar el mundo corporativo y empezar el emprendimiento inspirada por el ecosistema que hay en Ecuador. A ver, si yo creo que hay una marca insigne en el mundo, es Coca-Cola. Y justo antes de empezar el capítulo, conversábamos por fuera de micrófonos y decía, yo soy admirador absoluto del marketing y del trade marketing de Coca-Cola. Es maravilloso. Y esto ha sido a través del tiempo inclusive. O sea, no es que dices, un tiempo es así, después ya se perdió, después volvió, después fue bueno, después fue malo. No. Es impresionante cómo a lo largo del tiempo siempre ha sido bueno. Entonces, cuéntanos un poquito al detalle, tú que has estado ahí en la médula de Coca-Cola y de Pepsi, ahora que pasó lo del oso también, chévere, si es que pudieras... Eso fue bien poderoso. Cuéntanos un poco cómo es esto y expláyate todo lo que tú quieras, los micrófonos son tuyos. Mira, yo creo que hay que empezar hablando de cómo se construye una marca global, ¿no? Y estas son marcas que tienen muchísimos años en el tiempo y que tienen posicionamientos claros en los dos casos, tanto Pepsi como Coca-Cola tienen posicionamientos claros y se han construido en el tiempo a base de consistencia, como cualquier marca, a base del entendimiento del consumidor y a base de anclarse en ciertas necesidades claves que el consumidor tiene. Ahora, algo que es interesante es que las dos empresas tienen modelos de franquicia, son embotelladores que tienen franquicias o que la compañía, tanto Pepsi como Coca-Cola, construye la marca, construye la estrategia comercial, tiene una parte en el fondeo, pero el embotellador produce, tiene las plantas, distribuye y obviamente es el que ejecuta, ¿no? Entonces, esa combinación de esa coherencia global con ese aterrizaje local le da a estas compañías un poder absoluto en cualquiera de los mercados en donde opere, ¿no? Entonces, partamos de ese principio de que la combinación construcción de marca global con aterrizaje local tienen un halo interesantísimo para una construcción de marca en el tiempo. Cuando hablamos de Coca... Es decir, ahí que como parte fundamental de su estrategia es la tropicalización del producto en donde está. La ejecución. Yo te diría porque los lineamientos de marketing son globales en las dos compañías. El producto básicamente tiene el mismo sabor, tiene los mismos indicadores de calidad, o sea, hay ciertas variables en la fórmula que no se cambia,
Pero la ejecución local es lo que hace la fortaleza y la llegada a cada punto de consumo y a cada punto de contacto de estas marcas, ¿no? Una más fuerte que la otra, evidentemente, porque Coca-Cola tiene un sistema de distribución que realmente te aterriza mucho más, en muchos más lugares, y esa fuerza de ejecución pues no la tiene PepsiCo en bebidas, la tiene en alimentos, que es bien interesante, porque la compañía tiene las dos estructuras, pero la estructura de bebida funciona un poquito diferente por tener los embotelladores y por tener este modelo de franquicia. Entonces yo lo que te diría es, hay consistencia en la marca, pero hay ejecución local con palancas comerciales locales y conocimiento del consumidor local, que esa combinación es lo que yo considero poderoso, versus una compañía multinacional que opera desde un país y entra a un país como extranjero a través de un distribuidor y no necesariamente tiene esos pies en el suelo, ¿no? De feet on the ground para poder decir voy a ejecutar localmente. Ahí hay una diferencia. Sí, y sobre todo esa disciplina que tienen en la operación. Es impresionante, ¿no? Yo, cada que voy a un supermercado, a una cadena, y en cualquier parte del mundo, porque yo soy de los que así vaya a donde vaya, entro a los supermercados, porque eso me encanta, Claro, es parte de claro. mi vida, es parte de mi trabajo profesionalmente, pero parte de eso me encanta ver. Y ves todo ese lineamiento que en todos lados se ve igual, igual de disciplina, igual de operatividad, todo el diseño, va de la mano y eso no es fácil, no es nada, nada. Y yo te diría que esa consistencia se debe a cómo se estructura o esta forma de hacer marketing de Coca-Cola, ¿no? Porque si algo tiene Coca-Cola es esta profundidad en cada una de las cosas que hace. En las compañías de consumo masivo hay buen marketing, hay construcción de marcas globales, pero por lo general son estructuras que pues la persona de marketing revisa un montón de cosas, ¿no? En el marketing de Coca-Cola, como tienes el embotellador que opera, el marketing de Coca-Cola tiene diferentes departamentos en donde tienes una profundización y un nivel de especialización de cada subárea en cómo se construye el marketing. Y eso construye el proceso, inclusive de ideación y de creación de campañas. Y esto es interesante, déjame te explico mejor. Hay un departamento de research o de investigación de mercado que entiende todos esos hábitos de consumo, que entiende todas las necesidades del consumidor y lo que está pasando desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista de cambio, desde el punto de vista de preferencia. Y luego eso pasa a un área de branding, donde se trabaja. Cada una de las marcas tiene un grupo establecido global, regional y local, porque es por países o por clúster de países, y entonces trabaja la estrategia de marca como un todo, entendiendo todo el research y poniendo esa data en información de estrategia de marca. De ahí se pasa a otro departamento, que es la gente que hace comunicación. La comunicación no la hace la persona que hace el branding o la persona que hace todo el desarrollo de estrategia de marca. Hay especialistas en comunicación que entonces co-crean con las agencias y con los grupos, con los equipos globales, toda la comunicación de las marcas, de cada una de las marcas. Cuando ves comunicaciones grandes como Navidad, por ejemplo, es muy interesante porque se van rotando los grupos de países en quién lidera cada una de estas grandes cosas. Entonces, si Alemania hizo el comercial de Navidad, se tiene que aterrizar listo como para que tengas diferentes idiomas, listo para que en algunos países como Ecuador tienes que volver a filmar el comercial por temas legales o por temas de políticas, pero en muchos países simplemente se hace en el idioma, eh, se reproduce o se cambia pues el idioma. Y después que tú tienes toda esta parte de comunicación, hay un departamento que antes se llamaba Franchise Marketing o Marketing Execution, que es el marketing que baja a las franquicias, a decirle al embotellador, bueno, señores, estas son las campañas del año, así vamos a invertir, esto es lo que hay que hacer, y así es como se hace el marketing. Ahora, algo bien interesante es que así como hay estos departamentos de marketing, está la parte que en Coca-Cola se llama operaciones y que son todos los procesos de
los gerentes generales operan los países con los embotelladores, pero hay toda una infraestructura atrás de estrategia comercial, en donde tú tienes personas encargadas de canales, de shopper marketing, de distribución, creando toda la estrategia comercial para cada una de estas campañas y de cada una de las piezas que están en el calendario del año, y ahí es donde se construye la bajada con el embotellador. Entonces, claro, tienes un proceso. Yo siempre digo que la estrategia es sobre opciones y la estructura tiene que seguir a la estrategia, porque tú escoges cuáles son tus opciones de crecimiento, tus pilares de crecimiento, tú generas una estructura dentro de tu organigrama y dentro de tu empresa para poder lograr hacer las cosas de manera fluida en esa estrategia, y los resultados vienen cuando empiezas a dar seguimiento y aterrizas la ejecución sobre grandes plataformas, ¿no? Menos cosas, mucho más grandes y muy bien orquestadas, lo que me lleva a algo sumamente interesante, y es el proceso de planeación. El proceso de planeación en todas estas compañías son procesos vivos, son procesos en donde tú haces una investigación y una planeación estratégica de lo que viene en los futuros años, pero tú vas revisando eso cada trimestre, cada 6 meses, cada mes, cada semana. O sea, esto se va ajustando de acuerdo a cómo va evolucionando el mercado y se aterriza en un plan anual, ¿no? Y el mismo plan anual igual tiene su ciclo, que es bien interesante. Entonces, claro, en las multinacionales así tienes procesos claros, tienes sistemas claros, tienes fechas claves y tienes calendarios con aterrizajes sumamente aterrizados para cada una de las iniciativas que tú defines. Y evidentemente los fondeos, porque los presupuestos no es el presupuesto de una sola compañía que dice yo le voy a gastar todo el dinero a Navidad. El presupuesto es compartido entre la compañía Coca-Cola o la compañía Pepsi-Cola construyendo marca, y el embotellador haciendo la ejecución y poniendo también sus activos fijos ahí detrás del P&L. Entonces, el modelo es muy interesante en cuanto a la complejidad que tiene, pero también en cuanto a la profundidad. Sí, oye, claro, la estructura de Coca-Cola al final, no sé qué tan grande pueda llegar a ser, ¿no es cierto? Y tampoco, o más bien quisiera entrar un poquito ahí en los presupuestos, porque yo trabajo con muchas empresas chiquitas, medianas, grandes y a veces más grandes todavía. Y cuando hablamos de presupuestos, cuando tú dices, bueno, hay que tener un presupuesto, el ejemplo número uno es, yo no tengo el presupuesto de Coca-Cola. Ese es el ejemplo de todo el mundo dice, si yo no tengo el presupuesto de Coca-Cola. Yo también lo dije cuando emprendí, y ahí no tengo en la cartera de Coca-Cola. Entonces, allá es justamente donde quiero ir. Porque, primero, la primera pregunta es, así, esto es teórico y yo en la teoría creo en ciertas cosas, pero en la mayoría no. Personalmente, esa es mi forma de ver las cosas. Pero, ¿qué porcentaje gasta Coca-Cola? Solo como porcentaje. ¿Y cómo aterrizas eso en tus asesorías a los pequeños? Porque, claro, muchas veces, o consultorías a los pequeños, porque tú ayudas a mucha gente que está emprendiendo, que está saliendo al mercado y que no tiene literalmente hablando, ni la milésima de lo que tiene Coca-Cola. Mira, es una pregunta bien interesante porque yo, o sea, asesoro pequeños, pero también tengo compañías grandes y medianas que son interesantes porque también dicen que no tienen el presupuesto de Coca-Cola, ¿ah? Inclusive compañías grandes. Pero mira, en teoría, en estricta teoría, un 5% de tu revenue debería ser lo que tú usas para marketing, ¿no? A mí siempre me gusta decirle a las compañías, ojalá que usara 5% para marketing y 5% para crecimiento, que no significa marketing necesariamente, que significa pilares de crecimiento grandes para la empresa, ¿no? Y eso sería un número que yo te diría es una aproximación teórica, porque depende de cada compañía, depende del estadio, depende de la iniciativa y todo, ¿no? Y depende de cuánto facturas, porque no es lo mismo el 5% de 100 millones que el 5% de $300. Claro. Claro, pero de todo se puede. Mira, yo lo que te diría es, de las grandes lecciones que yo podría dejar para nuestros clientes de Coca-Cola, la primera es la organización. Cuando tú estás organizado y tú tienes este entendimiento de qué es lo que vas a hacer y puedes inclusive tener un punto de vista de decir, bueno, yo por aquí tengo una visión clara, ¿no? Estoy apuntando a facturar tanto, esto voy a gastar. Estas son las iniciativas que realmente me van a mover la aguja en el año. Cuando tú tienes esa organización de lo que tienes que hacer
Y yo siempre digo, generemos ideas líquidas, porque hay marketing que pues solamente pone en redes sociales, pero la red social no está conectada con un sistema de ventas o con un CRM o con un sistema de atención al cliente, ahí pierdes un montón de cosas. Entonces, cuando tú tienes organización en lo que quieres hacer, eso para mí es lo primero y lo más importante, que por lo menos si es una iniciativa en el año, es una, pero la haces bien hecha, ¿no? Y también tener claro qué esperan que suceda. ¿Perdón? Focalización, Claro, focalización. menos cosas poderosas. Yo creo en que una compañía no debería tener más de 2 o 3 actividades grandes en el año. Y eso funciona de Coca-Cola hasta el emprendedor. Porque si la haces grande y la haces poderosa y la haces enfocada, tienes mucha más posibilidad de que salga bien que si te atomizas en 1 millón de cositas chiquitas. Sí, y además yo lo que siempre sugiero ahí es el retorno de la inversión, porque disparar a muchos lugares o a muchos nichos, eso no te da el retorno de la inversión que tú hagas. Puedes gastar, por decir algo, los mismos $1,000 y si haces correctamente tienes un regreso, por poner ejemplos, ¿no? De 500. Pero puedes gastar los mismos $1,000 y solo te regresan 100. ¿Por qué? Porque no hiciste correctamente. Gastaste lo mismo, pero no tienes el mismo retorno de inversión. Y lo más importante aquí es lograr tener ese retorno de inversión siempre y cuando tengas ya un producto, digamos que es relativamente maduro. Cuando eres nuevo, esperar retorno de inversión no es lo correcto, no se puede. Ahí, Susi, ¿qué puedes decir tú al respecto? Porque Mira, lanza el yo producto y ya quiere tener retornos de inversión. yo te sumo la volatilidad de los mercados hoy en día, ¿no? O sea, tú tienes una estrategia y una visión, haces tu mejor lanzamiento y puede ser que el lanzamiento no te funcione porque, o sea, aquí en México, el domingo, seguramente vieron las noticias, se colapsó el país con 3 estados afectados por los narcos, por un narco que capturaron. ¿Quién estaba esperando un día menos de venta en esa zona? Nadie, ¿no? O en Ecuador, con los paros indígenas que hay, nadie espera que pasen cosas diferentes, ¿no? Pero pasan. Entonces, yo creo que tú tienes que tener clara cuál es tu visión en tu estrategia y cuál es tu resultado deseado, pero tienes que tener la flexibilidad para poder decir, por aquí no fue, y regresarte y pivotear con relativa rapidez. Creo que es importante lo que dices del retorno de inversión y tienes que tener un target y un estimado, pero cuando estás lanzando un producto es bien difícil que tú puedas medir eso porque tú estás evaluando un montón de cosas. Tú vas al mercado con ciertas hipótesis y las hipótesis las va probando el producto en la medida que el producto rota, en la medida que el producto tiene la posición que tiene, en la medida que el producto es conocido, en la medida que logras esta penetración en diferentes canales. Entonces, hay un proceso. No es igual hablar de un retorno de inversión de una marca madura y todavía siendo una marca madura tiene sus temas porque la gente cree que porque pone una campaña de redes sociales ya vas a tener retorno de inversión. Y si tú no tienes una estrategia comercial completa, donde tienes marketing y tienes ejecución y disciplina operativa, es muy difícil que una sola campaña te mueva la aguja. Qué lindo escuchar eso, Susi, porque nosotros somos inmediatistas, ¿sí? No vemos, no trabajamos para el mediano y largo plazo. Sí. Y te digo por experiencia, porque a mí una de las cosas, primero que me preguntan es, listo, tú me vas a hacer eso, ¿cuándo voy a tener, cuándo se va a pagar esta inversión que quiero hacer contigo? O sea, yo no tengo la bola mágica, si pudiera saber eso ya sería millonario, pues. O sea, sino que hay que trabajar, como tú dices, ¿no? Con focalización, con disciplina, con estructura, y sobre todo, con esperanza. Eso digo yo siempre. Siempre uno tiene que tener esa esperanza que no es fácil porque es un intangible, pero finalmente todo eso conlleva a que en mediano y largo plazo tú tengas un retorno a la inversión. Así que chéverísimo que puedas decir eso y que la gente vea y entienda eso, porque no es un tema fácil de que la gente entienda. Todos quieren ahorita. Use $100, quiero 110 mañana. No, no funciona así. No, y hay casos, y perdona que te interrumpa, yo estoy trabajando con una empresa que cuando revisamos sus números de Nielsen, yo les decía, bueno, si duplicamos tu distribución en estos canales, tú vas a tener un incremento de ventas de 40% en los siguientes meses. Pero esto es si todas las hipótesis suceden, ¿no? Que tienes el producto, que el producto rota,
¿no? Entonces, no, tú puedes hacer la hipótesis de cuánto va a ser el retorno de inversión con diferentes assumptions, ¿no? Yo asumo que esto es verdad y pones todos los assumptions y dices, bueno, si todo eso pasa, maravilla, ¿no? Pero yo creo que esos ejercicios lo que nos ayudan a veces es a darnos cuenta del potencial que tiene nuestro producto. Cuando tú dices, yo creo mucho en tener fe, también creo en la combinación de la fe con los datos, ¿no? Porque tú dices, bueno, si yo tengo todos mis datos y yo sé que puedo mover estas palancas comerciales y con esto yo logro un plan robusto para llegar a un lugar, pues seguramente voy a lograr mucho más que si no planeo nada, ¿no? Y que si no estoy revisando de dónde parto y hacia dónde voy. Entonces creo que hay algo ahí interesante. Yo también me gusta mucho la mentalidad de crecimiento. Yo creo que cuando el líder de la organización tiene esta mentalidad de crecimiento, de expansión, de aprender, de adaptarse, de evolucionar, la organización crece mucho más rápido, porque estos son los líderes que dicen, a ver, cuéntame qué traes, listo, oye, qué bueno esto, y cómo podemos mejorar, y cómo podemos hacer, y están todo el tiempo reinventándose. Eso se permea en los equipos y por eso es tan importante la cultura organizacional dentro de las empresas. Yo creo que cuando tú tienes un sistema bien aceitadito y bien organizado, como tienen todas estas compañías multinacionales, con una estrategia clara, con una estrategia comercial que se ejecute, y tienes una mentalidad de liderazgo que permite el aprendizaje, la expansión, esta mentalidad de crecimiento, ahí es donde ocurre la magia. Cuando tú juntas estas dos cosas, ahí es donde viene el crecimiento de las empresas. Porque hay gente que se atreve realmente a setear esos targets que son ambiciosos y le apuestan, pero le entran también al trabajo diario, porque es porque requiere la visión, pero también requiere la disciplina y la valentía de tomar cada uno de esos pasos para llegar ahí, ¿no? Y no es fácil, porque pues hay incertidumbre en todos los países, puede ser que no se den los resultados, pero tienes que intentar, porque si no te quedas donde estás. Yo tenía una pregunta, Susi, volviendo Adelante, sí. un poquito al tema de las campañas publicitarias, sobre Sí. todo en Coca-Cola, que tú sabes que esa campaña de Navidad a nivel mundial es una locura, ¿no? Sí. Yo entiendo que cada lugar donde existe Coca-Cola en cada país tienen una agencia designada o una agencia que ha ganado un concurso. Corrígeme si estoy equivocado, por favor. Y entiendo que ellos están alineados entre todas las agencias alrededor del planeta para sacar campañas publicitarias, por ejemplo, Navidad o temas así, ¿verdad? Mira, ahí la campaña de Navidad, por ejemplo, es una campaña que se va turnando desde la creatividad, el insight y todo a los equipos de las diferentes, o así era por lo menos cuando yo estaba, a los diferentes continentes o a los diferentes países, ¿no? Cuando a un país o a un continente, y te digo país o continente porque Estados Unidos es un continente país, ¿no? O sea, es tan grande que es un país completo. Pero le toca a Alemania, por ejemplo, hacer la campaña de Navidad. Y esa es una campaña que se desarrolla con una agencia y esa agencia trabaja a nivel global. En Ecuador, hay una ley en donde todos los comerciales tienen que ser grabados localmente, pero eso no pasa en la mayoría de los países del mundo, con lo cual tú grabas una vez y puede que necesites una agencia para que te haga algún ajuste o alguna cosa, pero hay muchos países que simplemente el comercial es traducido en otro idioma y ya. Y por lo general los comerciales de Navidad, si tú te fijas, la gente no habla. Lo que tienes es una música y mucha imagen y mucha emoción, frases, pero no hay nadie hablando. Entonces, claro, eso es muy fácil de traducir en cualquier país. Entonces, no necesariamente todos los países tienen una agencia local para bajar eso. La agencia local actúa muchas veces porque tienes como unos master graphics que los mandas a cada país. Hay como un paquete donde te mandan todo y entonces ahora sí te toca bajar porque no es solamente la campaña lo que va en televisión, es lo que va en redes sociales, es lo que va al punto de venta, es lo que va al supermercado, es lo que va en cada uno de los canales de distribución y ahí hay muchas agencias, no es una sola, porque tú bajas el master graphic a la agencia del país y puede que un país como México, por ejemplo, con tantos embotelladores y una zona tan extensa, puedes tener 7, 8 agencias trabajando en lo mismo, haciendo bajadas diferentes. Claro, claro. No, está clarísimo. Y otra cosa que yo te iba a preguntar, Coca-Cola en los países que va normalmente comienza a comprar marcas locales, como aquí pasó con Fioravanti, en Perú pasó con Inca Cola, o sea, y es como que comienzan
también hacerle parte de la familia Coca-Cola, por darte un ejemplo. Esa es una estrategia netamente para entrar en el país, o ya no se está utilizando ahorita. Mira, lo que ha pasado en Coca-Cola, hay diferentes tipos de compras de marcas, ¿no? Hay marcas que eran del embotellador, que por alguna razón, te pongo el ejemplo de Topo Chico aquí en México, ¿no? La marca Topo Chico era del embotellador Arca Continental, que opera en el norte del país. Topo Chico es una montaña que está ahí, y la marca se decide que en algún momento es marca, que la compra Coca-Cola por estrategia, por unificación de marcas de agua en el país, se negocia con el embotellador y luego esa marca se decidió escalar y se hizo una marca global. Hay inclusive alcohol ahora con Topo Chico, muy famosa en Estados Unidos, y es una marca que crece, ¿no? Fioravanti, por ejemplo, es una marca de sabor relevante, o Inca Kola en Perú, Ecuador, y pues Coca-Cola decide dentro de su portafolio de sabores comprarla para eventualmente o se quedan si son sólidas en términos de marca, o migran a marcas del portafolio que tienen una solidez o un potencial crecimiento mayor que solamente la marca global, la marca local. Entonces, esto es por el lado de las marcas que se compraron de los embotelladores. Hay otras marcas que se compran por ser un negocio que puede sumar a la estrategia de crecimiento de la compañía, como el caso de Tony Corp, ¿no? Coca-Cola, como ustedes saben, en Ecuador, Tony Corp es un JV entre la compañía Coca-Cola y el embotellador local, que es Arca Continental. Entonces, se compran esas marcas o se entran en esas participaciones porque entra dentro de la estrategia de crecimiento de Coca-Cola en tener un portafolio total de bebidas, y pues Tony Corp tiene lácteos, tiene value added dairies, tiene los yogurts, tiene un portafolio que suma al portafolio de la compañía en el país. Entonces, todo responde a la estrategia de crecimiento, y creo que esa es la parte importante, ¿no? Que no es algo que pasa por comprar la marca en el país, es más bien que hay una estrategia de crecimiento y evalúas todo el tiempo oportunidades dentro de los países en donde operas para sumar a tu portafolio esas marcas. Claro, compró aquí también Inalexa, y como estrategia yo entendería también es hacerse mucho más poderoso en la tienda de barrio, porque tomemos en cuenta que la tienda de barrio aquí en el Ecuador es del 70% del mercado. Entonces necesitan tener ese poderío, digamos, para entrar a la tienda. Sí, con Coca-Cola es más que suficiente porque todos sabemos lo que es, pero Claro. también el tema de diversificación y de ser poderosos no solamente en bebidas, sino también en otras categorías. Es Pero así. eso es bien interesante. Conversemos un poco de eso porque me parece súper interesante. En PepsiCo, tú tienes una división de snacks o de savory, que es todos los snacks y toda la... Claro, que Frito-Lay, Sabritas aquí en México. Pero en Coca-Cola, Coca-Cola es una compañía de bebidas. De Coca-Cola Company tiene solo bebidas. Y así está establecido en la estrategia de crecimiento, y no está planteado por ahora que se meta más allá de bebidas. Lo que sí pasó es que de tener bebidas no alcohólicas entraron en la categoría de alcohólico, ¿no? Pero de las bebidas alcohólicas, que ese es otro tema, los seltzer y el crecimiento que esta industria tenía. Pero lo que tú ves de Inalexa en Ecuador o acá también en México, el embotellador Arca Continental tiene un negocio muy sólido de botana, de snacks. Entonces son los embotelladores que son los que tienen el dominio y la llegada al punto de venta, que tratan de blindarse con soluciones, con diferentes soluciones en su portafolio, y por eso Coca-Cola en tu hogar, por eso toda esta inclusive líneas directas de consumo que tú llamas y te mandan todo el portafolio, y ahí hay más cosas del portafolio, pero es el embotellador que tiene esa ejecución en el punto de venta el que va creando como esas adyacencias. Eso lo llamamos adyacencias, porque son categorías que son similares y que van en tu ticket de compra cuando compras una Coca-Cola. Son Claro, complementarios. claro, Sí, claro. absolutamente. Los snacks, porque tú una Coca-Cola te pegas con snacks normalmente, con pizza, con hamburguesa, pero con tus snacks, Claro. básicamente. Entonces, sí, oye, súper interesante eso, Susi. Em, Quiero entrar en el tema de trade, que conversábamos en un principio. Claro. ¿Vale? Porque tienen tantas cosas, manejan tan bien el trade, que para mí inclusive hacerte una pregunta específica me es complicado.
Más bien quisiera empezar por lo que conversamos antes de entrar al podcast. Todo lo que nos estabas contando, que me parece maravilloso. Mira, teníamos en México un presidente que ahora es el presidente de marketing de global de Coca-Cola, Manolo Arroyo, un ser humano además extraordinario. Pero él siempre decía que no hay IMC, que es a como se le llaman las campañas, sin OBPPC, que es la metodología de precio, empaque y canal, ¿no? Entonces, y esto es algo que, claro, trade puro y duro. O sea, es como, si no haces bien el trade y la ejecución, no hay plata para marketing, ¿no? O sea, básicamente, y él se paró en una sesión que yo estuve en Suiza antes de COVID y lo dijo delante de todo el mundo y la gente estaba como, ¿cómo dijo eso, no? O sea, como los marqueteros, ¿cómo dijo eso? Y él era el presidente de marketing, o sea, él era el presidente de marketing. Entonces, pero ¿de dónde viene esto? ¿No? Coca-Cola tiene una metodología y es algo que a mí me fascina porque hay una metodología que se llama el OBPPC, ¿no? En inglés, ¿no? El OBPPC. La O viene de la ocasión de consumo, si te la estás tomando en la calle, si te la tomas en tu casa, si te la vas a tomar con amigos, por eso hay diferentes tamaños de empaque, retornables, no retornables, todo eso es la ocasión de consumo. Luego tienes la marca, es marca Coca-Cola, es marca Fanta, es marca Sprite, es marca de jugo. La marca es la B, ¿no? De brand. El empaque, que es bien interesante porque aquí entras en si es retornable, si no es retornable, si es Tetra Pak, porque tienes también lácteos y todo eso. Luego entras en la P de precio, ¿no? Porque hay un portafolio de precios que además en países como México hay precios diferentes en algunos estados porque los portafolios cambian. Y finalmente tienes el canal, porque cada canal tiene un portafolio distinto, ¿no? Y depende del cliente, muchas veces también hay ciertas precisiones de cliente. Entonces, eso te hace una plantilla enorme con múltiples combinaciones, pero cada campaña tiene, pues, cuál es su empaque clave, cuál es el canal clave y qué son las cosas que tú vas a tener aterrizada con esa metodología del lobby PPC. Y en base a eso tú tienes palancas comerciales, diálogos de valor, comunicación y hay una bajada de ejecución que se hace con el embotellador para cada una de las cosas. Por eso, cuando tú llegas al supermercado dices, wow, mira la campaña de Navidad, mira lo que tiene. Ahorita que viene el Mundial, ¿no? Que tienes las latas con prints, que tienes los billboards, que tienes... Todo está articulado porque son grandes campañas que tienen diferentes niveles de trabajo en las diferentes áreas, tanto de la compañía Coca-Cola como del embotellador, pero que terminan llegando a todos los puntos de venta con una imagen que está súper coordinada y sobre todo que construye sobre la marca madre, que eso es lo más bonito. O sea, puede ser diferente y puede abrirse mucho, pero terminas viendo en el punto de venta algo extremadamente consistente, que es un punto básico para la construcción de cualquiera de estas marcas y que es otro aprendizaje. Cuando les decía, yo les compartiría 3 aprendizajes de estas marcas. El primero es la organización, cómo organizo en el tiempo mi planeación. La segunda es la consistencia en cómo comunico mi marca, cómo hago los mensajes, cómo tengo mi estrategia de precio, cómo separo los portafolios. Y yo te diría que el tercero es esta disciplina operativa, porque ninguna de estas marcas y ninguno de estos negocios se construye si tú no tienes una disciplina operativa, una disciplina de ejecución, diálogos del valor para el vendedor. O sea, hay materiales de venta para que un vendedor sepa qué vender, a qué enfrentarse. Hay mucha tecnología también detrás y esto es importante, que hay muchas compañías que han ido creciendo y no necesariamente tomaron el camino de la tecnología, cuando tanto Coca-Cola como los embotelladores y como todo el sistema bien intervenimos trabajando, porque yo todavía sigo con algún par de proyectos ahí interesantes. Venimos trabajando con diferentes herramientas de tecnología que te hacen la vida más fácil, o sea, automatizan procesos que es muy rápido. O sea que básicamente este OBPPC es como un checklist, o sea, tenemos que antes de lanzar cualquiera de estas cosas, a ver, está esto, y claro, bueno, con todo lo que conlleva, ¿no es cierto? Eso es más o menos en palabras mucho más sencillas. Podrías decir eso, pero es una metodología, porque para cada uno de estos hay un montón de trabajo. Y tú imagínate para Navidad, por ejemplo,
cuando tú dices cuál es la ocasión de consumo, de entrada, tú tienes una ocasión de consumo de la persona que está en la calle, tienes otra ocasión de consumo del que está en su casa compartiendo, que tiene un envase familiar, tienes otra ocasión de consumo que puede ser una lata, una botella de vidrio, o sea, y de ahí se detonan trabajos en cada una de los acrónimos, de las letras, ¿no? Entonces, tú terminas con una plantilla que son combinaciones, teniendo planes de ejecución súper sólidos, diciendo, estos son mis empaques prioritarios, esta es mi comunicación, estos son los precios sugeridos, estos son los canales en donde tenemos que estar, acá vamos a tener exhibición, acá no es prioritario, entonces no voy a poner ejecución. Pero sobre todo tienes una estrategia de marca y una bajada de tu campaña súper clara para aterrizar y ejecutar en cada uno de estos puntos. Sí, y a eso no se le puede olvidar el tema de distribución. Claro. Que eso es fundamental, es impresionante la distribución que tienen, un ejemplo de distribución, no sé si a nivel mundial, porque no he entrado tanto detalle en otros lados, pero aquí en el Ecuador es Coca-Cola. O sea, yo trabajé, yo como puse, les comenté en la primera introducción, En la playa. ajá, no, más que en la playa, yo soy ingeniero civil, yo trabajé en el Oriente, en muchos años, 8 años trabajé en el Oriente, en construcciones petroleras, en plataformas, hacíamos plataformas y todo esto. Entonces, donde hacíamos nosotros ¿cómo se llama? El campamento para Ya, nosotros Coca-Cola. estar, a los indígenas o quien sea, ponían una tienda y había Coca-Cola. Había Coca-Cola, sí. Te O sea, creo, sí. impresionante. O sea, y te estoy hablando de que yo, para llegar a ese lugar, era de aquí en bus hasta en el Tena otro bus hasta el Aguano, en el Aguano cogía bote, 1 hora al río Napo, al río abajo, y de ahí una volqueta, 1 hora adentro a la selva. Y ahí había Coca-Cola. Sí, es impresionante la distribución que tiene Coca-Cola, sí, sí es, y en cualquier lado, o sea, es impresionante. Y claro, y eso justo es lo que tú decías, ¿no? Que al final, en el canal que estén, donde esté, todo está conectado. Porque no es Sí. que tienes una cosita por aquí y otra cosita por allá, no, sino que todo está absolutamente conectado y eso es la disciplina operativa que tiene. Sí, así es. Sí, es impresionante la distribución que tiene Coca-Cola, sí, sí es, y en cualquier lado, o sea, es impresionante. Y claro, y eso justo es lo que tú decías, ¿no? Que al final, en el canal que estén, donde esté, todo está conectado. Porque no es Sí. que tienes una cosita por aquí y otra cosita por allá, no, sino que todo está absolutamente conectado y eso es la disciplina operativa que tiene. Y es increíble porque tú vas a un centro de distribución en una mañana que me tocó muchas veces ir a visitar mercado y cuando tú ves a la fuerza de ventas, ¿no? A punto de salir en la mañana, ellos tienen claro qué tienen que vender, cuántos clientes van a llevar, qué campaña llevan, cuántos POPs, o sea, todo esto se ha automatizado de una manera que inclusive hay pedidos sugeridos en las tiendas. Entonces, esto va mucho más allá de lo que te estoy contando. Evidentemente, esto es una probadita de esas metodologías, pero son metodologías que cualquier compañía puede ir progresivamente agarrando como lo mejor. Yo no creo que tienes que tener el presupuesto de Coca-Cola para poder tener cosas que han hecho crecer a Coca-Cola. Y ahí es donde yo creo que está la diferencia cuando la empresa no tiene todo el presupuesto, porque obviamente esto es una marca de muchos años, de mucho tiempo y con una magnitud enorme y una ejecución espectacular. No, no todas las compañías tienen los niveles de ejecución que tienen los embotelladores del sistema Coca-Cola. Pero sí se puede aprender de las cosas que hacen para crecer. Y ahí es donde yo creo que está la magia. Todo se lo puede hacer a escala. Así es. Claro, claro. Susi, estamos terminando ya. Quiero dar estos últimos 5, 8 minutos que tenemos a que nos cuentes ya tú, como Susana Goitia, todo lo que estás haciendo, pues son cosas maravillosas que yo un poco he seguido. Yo te sigo mucho en LinkedIn, veo mucho las cosas que tú pones ahí y es lindísimo, ¿no? Sobre todo este tema de ayudar a los pequeños, que eso es un poco la filosofía de mi empresa, ayudar a los pequeños a poder llegar al mercado correctamente. Cuéntanos un poquito qué estás haciendo, con quién estás. Dale. Mira, ha sido un proceso bien interesante porque yo empecé trabajando en Ecuador en asesoría en estrategia comercial
porque me empezaron a pedir personas en Ecuador, oye, ¿por qué no me ayudas? Y todo eso. Entonces fue algo, el mercado pidiéndome que hiciera esto. Yo no tenía esto en mente y fue totalmente orgánico, pero así como dices que una cosa me llevó a la otra y a la otra y a la otra. Y entonces he ido poco a poco adentrándome en los ecosistemas empresariales. Y básicamente yo trabajo con empresas creándoles y diseñándoles su estrategia comercial. Se co-crea porque a mí me gusta mucho trabajar con lo que la empresa ya tiene y construir un sistema de crecimiento con pocos pilares de crecimiento, pero bien enfocados y con ejecución. Y esto es estrategia comercial, tanto en marketing como en ventas. Me ha tocado, hay varias empresas ecuatorianas, trabajar con ellos su marketing, su estrategia de marca inclusive ayudarlos un poco con la comunicación y cómo quieren que eso llegue al mercado, porque al final esto es parte de tu estrategia comercial, pero también con pues toda esta bajada a punto de venta y ahí de verdad es que tengo clientes con los que trabajo B2B y hay clientes con los que trabajo B2C. No todos son de consumo masivo y esto es algo bien interesante, pero estas palancas comerciales o este sistema de estrategia comercial que se enfoca en pilares de crecimiento funciona para cualquier tipo de empresa. Entonces básicamente lo que trabajamos es un sprint de 2 días en donde yo hago una intervención, tenemos una sesión de trabajo, trabajamos con la empresa, entendemos dónde está la empresa, dónde tiene que crecer, construimos el plan y luego yo me quedo en muchos casos ayudándolos como mentora o como coach de crecimiento para que vayan teniendo los hitos que tienen que construir y sobre todo en la parte de asesoría, porque yo creo que la estrategia hoy en día no es una estrategia que tiene que estar arriba, yo creo que la estrategia hoy tiene que estar aterrizada con disciplina y con ejecución para que puedas ir moldeándola. Entonces, esta estrategia comercial no es ya un documento que tú haces o como se hacía en el pasado y lo pegas en la sala de juntas, ¿no? Como muchas empresas que conocemos, llegas y dicen, sí, hay tal estrategia, ¿no? Eh, eso ya no existe, ¿no? Yo creo en que tú tienes que tener una visión clara de dónde tienes que llegar, pero el mundo nos está llevando a agilizar y a flexibilizar diferentes maneras de llegar ahí y tienes que ir teniendo hitos cada 90 días y tienes que ir construyendo tus planes de ejecución con bajadas y aterrizajes. Esto ha sido muy interesante porque yo empecé obviamente haciendo esto en Ecuador, estoy trabajando con algunas compañías en México de franquicias, otras compañías un poco más grandes, ahora estoy por cerrar algo con una compañía en Estados Unidos. Entonces traigo varios proyectos muy interesantes enfocados siempre en esta estrategia comercial, marketing y ventas, y en el camino pues están saliendo un montón de conferencias y me están pidiendo que vaya a hablar un poquito y hablo de estrategia, hablo de liderazgo, de mentalidad de crecimiento, de acción y de cómo teniendo la estrategia correcta, que es esta forma que digo, no es una estrategia a largo plazo, ahora la estrategia tiene que variar y tiene que ser viva, tú puedes realmente lograr resultados con una buena estrategia, con un sistema que interconecte tus áreas, que interconecte lo digital de lo físico, que pueda tener cierta optimización de tus canales, que es algo que hablamos hace un rato, y sobre todo que los líderes tengamos la mentalidad de crear y construir ese crecimiento y de creer que sí se puede, porque todo parte de ahí. Creo que esa es como la cerecita del pastel, diríamos por acá, pero es básico que los líderes tengamos esa visión clara de futuro y de crecimiento, aun cuando el mundo es incierto, porque pues, el mundo está cambiando. Entonces, un poco eso es lo que hago. Así que feliz de estar aquí con ustedes hoy y de compartir un poquito de mí. Sí, chévere. No, felicitaciones. Increíble, un masterclass de 1 hora casi. Impresionante. Sí, yo me quiero quedar con eso porque este país de donde más cojea es de la parte de comercialización de los productos. Nosotros tenemos materia prima maravillosa, se crean productos innovadores, diferenciadores, con valor agregado, pero Sí. no sabemos vender y no sabemos crear marca. Puede sonar duro lo que estoy diciendo a los que me escuchan, pero es la verdad y eso es lo que necesitamos, empezar a crear marca y eso es un poco lo que tú estás haciendo y eso es un poco lo que yo también trato de hacer, de crear esta educación comercial que tanto necesita, porque lo que yo siempre les digo, podemos tener el mejor producto del universo, pero si no se vende, no Claro. sirve para nada.
Claro, la venta es la gasolina del negocio. Y yo te diría que hay casos bien interesantes en Ecuador, como Nature Heart, por ejemplo, como Pacari, o sea, si hay marcas ecuatorianas que han trascendido, ¿no? Y la receta no es muy diferente. Ha habido consistencia, ha habido organización y sistemas, ha habido crecimiento y ha habido la mentalidad de gente que ha empujado esa agenda para realmente lograr cosas extraordinarias. Entonces, todo se puede en la vida y yo creo que siempre es buen momento para empezar, aun cuando no lo hayas hecho. En el pasado siempre es buen momento para decir, bueno, ¿cómo puedo yo lograr que mi compañía crezca, que mi compañía escale, ¿no? Yo estoy trabajando en un par de empresas que están pasando de un país a otro, ¿no? Que escalan de Ecuador a Colombia, que están de México, quieren ir a Brasil. Y esto es bien interesante, cuando tú ya tienes la magnitud y el tamaño para decir, yo quiero ir a otros países. Ahora me preguntan mucho por Venezuela, ¿no? ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Hay riesgo? ¿No hay riesgo? ¿No? Porque Venezuela empieza a florecer con todos los cambios que hay. Entonces, yo creo que el momento perfecto es el momento cuando tú revisas tu empresa y tú dices, yo tengo esta idea de escalamiento porque está dentro de mi estrategia. Cuando la gente lo hace ordenadamente y responde a una necesidad y se buscan algunos estudios, siempre es bueno tener algo de información. Tú puedes hacer un escalamiento de tu empresa en tu país, en otro país y sobre todo nunca es tarde para construir una marca, ¿no? La marca es lo que te hace no competir por precio, marca y portafolio, que creo que eso es valiosísimo cuando tienes mercados volátiles como los que estamos. Así es, me quedo con eso, Susi, agradecerte de corazón el Gracias. tiempo que te he dado este tiempito para estar con nosotros, para estar con el mercado ecuatoriano que tanto bien le puedes llegar a hacer todo esto que estamos conversando aquí en el podcast y teniendo los invitados del nivel que tenemos como tú. Así que te agradezco, te deseo toda la suerte del mundo. Tú sabes que aquí me tienes también para cualquier cosa que Gracias, sí, podamos. muchísimas gracias. Sería muy chévere Muchas poder gracias, trabajar Susi. en conjunto. Sí, Y sería ideal. sí, seguro que sí. Eso tenemos en agenda, no te olvides. Sí, Yo, tenemos en agenda hacer algo juntos. Sí, me encanta sí, la sí, idea y gracias por el espacio, gracias a los dos. Muy interesante conversación y ojalá que sea de mucho valor para que llegue a toda la gente que lo necesita. muchas gracias. Gracias. Rafaelito, Que esté muy Susi. bien. Gracias, hasta luego.